Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchachos, el teórico de hoy va a estar versado y centrado en la articulación coxofemoral, ¿sí? Como integrante, ¿sí?, de la cadera. Primero vamos a clasificar esa articulación. La articulación coxofemoral es una articulación de tipo diartrosis. Quiero que ustedes me digan en este momento cuáles son los criterios para designar a una articulación como de tipo diartrosis. ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué cosas tiene que tener una articulación para llamarla diartrosis? Movilidad, y desde el punto de vista descriptivo de la articulación, ¿qué cosas son importantes? ¿Qué tiene una articulación tipo diartrosis? Una cápsula articular y qué más. Y una membrana ciliar. Estos son factores básicos. Dentro de las diartrosis es una articulación cuya superficie conforman una enartrosis o, como actualmente se las denomina, una articulación de tipo esferoidea. Allí tenemos una sección horizontal de la articulación con sus características de enartrosis. Las superficies articulares, vamos primero a tomar en cuenta el fémur proximal. Definimos como fémur proximal al sector integrado por la extremidad superior del fémur o epífisis superior. Dentro de este fémur proximal tenemos que destacar un sector estrictamente articular, que es la cabeza del fémur, donde encontramos una superficie articular lisa que representa los 2/3 de una esfera. Luego tenemos un sector de inserción muscular que no participa como superficie articular, pero donde van a insertarse importantes músculos en relación con esta articulación, que es el macizo trocanteliano, formado por el trocánter mayor y, ¿qué otra cosa? El trocánter menor. Y seguidamente tenemos un sector palanca que asocia este macizo de inserción muscular con la superficie articular, que es el cuello anatómico, el cuello del fémur. ¿Cómo es la orientación de este fémur proximal? Para saber la orientación, lo único que tenemos que hacer es tomar un fémur y apoyar los cóndilos, ¿sí?, en una superficie horizontal. Nos vamos a dar cuenta primero que nada que existe un ángulo entre el plano horizontal y el cuello del fémur, de tal manera que este ángulo entre el plano frontal bicondilio y el cuello del fémur oscila, según el momento del desarrollo de la articulación, entre el 10 y 30 grados. De tal manera que, en definitiva, la cabeza femoral queda orientada hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro, ¿sí?, formando un ángulo con el plano frontal que oscila entre el 10 y 30 grados. Este ángulo se le llama el ángulo de torsión o ángulo de declinación del fémur proximal. Pero además, nosotros observamos que existe una orientación donde existe otro ángulo de importancia a destacar, que es el ángulo formado entre el cuello y la diástasis femoral. Esta imagen lo que muestra es el ángulo en el recién nacido, donde vemos que el ángulo es mucho más abierto
qué es lo que sucede en el adulto, donde el ángulo, por la acción lógica del peso y de la gravedad, va a tender a cerrarse hasta encontrarnos en un rango entre los 120 y 130 grados. A este ángulo entre el cuello y la diáfisis se le llama ángulo de inclinación del fémur proximal. Pero lo que tiene que quedar claro, además, y con vistas al resto de la exposición, es que el eje de la diáfisis femoral no se corresponde con el eje mecánico del miembro inferior. El eje mecánico del miembro inferior pasa por el centro de la cabeza del fémur como superficie articular. Pero vean que en su línea vertical no coincide con el eje mayor de la diáfisis femoral. De tal manera que se forma aquí un ángulo importante a tomar en cuenta en sus variaciones, que no importa mayormente la amplitud normal es de 7 grados, pero que es importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos el fémur proximal, donde observamos la superficie articular con sus 2 tercios de esfera, la palanca o cuello y el macizo trocanteriano representado acá por el trocánter mayor. En una vista posterior seguimos observando la cabeza femoral con sus 2 tercios de esfera, la palanca del cuello femoral y el macizo trocanteriano. Ahora lo vemos todo, observamos esta prominencia, que ¿cuál es? El trocánter menor, y aquí el trocánter mayor. Recuerden siempre que el trocánter mayor menor se encuentra en la cara posterior. Lo que se ve muy bien en esta foto, que aprovechen a evidenciarlo ahora, que lo vamos a volver en su momento, es un haz de fibras tetrabéculas de la arquitectura del fémur proximal que se dirigen de un trocánter al otro. Aquí vemos la fosita digital y acá vemos la cabeza del fémur, donde observamos esa depresión que se denomina fosita de la cabeza del fémur, que se encuentra siempre por detrás del plano de la línea media y un poco por debajo, donde se va a insertar un ligamento muy importante, que ¿cuál es? El ligamento de la cabeza. Vean que hay un sector de esta fosita que presenta forámenes vasculares, que es importante destacar. El hueso coxal ofrece como superficie articular el acetábulo o cótilo, ¿no, verdad? Representado por una hemisfera donde reconocemos 2 sectores diferentes de importancia. Esta medialuna acetabular, que representa la verdadera superficie articular del acetábulo, y otro sector rugoso que no participa como superficie articular propiamente dicha, que es en la fosa del acetábulo o trasfondo del cótilo. Observamos esta escotadura delimitada entre ambas cuernos o sectores anteriores de la medialuna acetabular, que se denomina la escotadura acetabular. ¿Sí? La escotadura acetabular. Vean ustedes que la orientación del acetábulo es hacia afuera, hacia adelante, y no se ve acá, pero hacia abajo. Eso, vean ustedes que ustedes van a hacer coaptar dos superficies articulares que las dos están orientadas hacia adelante. ¿Sí? Eso es un detalle importante a tener en cuenta. Como medios de unión, vamos a dividirlos en dos.